Empiezo presentándome, mi nombre es Iván Trachtenberg, soy el gerente general de Henson para Centroamérica. Quiero comentarles que, quiero comentarles que para mí es un honor estar dando este webinar. Tratamos de hacerlo todos los años de tal forma de que podamos preparar eh, a algunos de nuestros clientes. Algunos vienen clientes nuestros, algunos vienen gente que no son clientes nuestros, que solo quieren conocer. Y un poquito la idea es poder dar una generalidad sobre cómo funciona una planilla, qué es lo que hace que una planilla sea difícil y cómo podemos más o menos hacerle la batalla para que no se vuelva una cosa tan compleja. Eh, Empiezo con unos anuncios parroquiales. El webinar está dividido en dos. Esta va a ser la primera parte del webinar y luego el 27 de noviembre vamos a tener un webinar complementario o un seminario complementario donde vamos a poder profundizar un poquito sobre las bases de lo que vamos a hablar ahora. Hoy día vamos a hacer una conversación un poquito más conceptual y en la siguiente vamos a poder ya meternos en ejemplos y cálculos, eh, situaciones complejas o diferentes que hemos visto pues en nuestra experiencia aquí, y con algunos temas que son gerenciales, es decir, que no son propiamente de cálculo, sino que son más gerenciales de las gerencias de planillas o las jefaturas o las coordinaciones, etcétera. Por ejemplo, uno de los retos que nosotros encontramos mucho son gente de recursos humanos que viene del background de psicología o de sociología, etcétera, y que tienen que ser jefes de planilleros, donde los planilleros somos más del lado contable, financiero, económico, etcétera. Entonces te genera como una disparidad de conocimiento en la que las gerencias no estamos acostumbrados y de eso vamos a hablar mucho en el segundo webinar. Eh, Al final de este webinar, como ya es casi el final de noviembre, es el 27 de noviembre, vamos a hacer unos regalitos de espíritu navideño. Tenemos dos webinars, el 27 de noviembre y uno adicional el 5 de diciembre, con una temática muy similar, pero la idea es, como les decía, el 27 va a estar más centrado a temas gerenciales y el 5 de diciembre va a estar más centrado a temas de biometría, de marcación, cómo se marcan las horas y las jornadas, etcétera. Entonces, vamos a estar regalando un hub del hub legal de BDS, que es nuestra firma aliada legal, y en el otro vamos a sortear un iPad a todos los que se queden al Q&A al final y nos ayuden participando con preguntas y experiencias que al final son muy enriquecedoras. eh, Les está poniendo fe en el chat cómo registrarse en el siguiente webinar y poder participar en estos giveaways. Y último anuncio parroquial, les prometo que es el último. Sé que se han registrado gente de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia, etcétera, donde tenemos operaciones. El webinar está diseñado para ser regional, es decir, va a servirles para todas las regiones. Hay algunos ejemplos que son propios de cada uno de los países. Yo voy a comentarles cuando sean ejemplos de Costa Rica o de Guate o de Panamá o etcétera. Pero la idea es que lo que aprendamos en estos ejemplos puedan ser eh, utilizables o aplicables en cada uno de los países, inclusive si no les cuadra exactamente el nombre o el porcentaje que estoy mencionando en el ejemplo. Entonces, nada, sin más preámbulo, solo les doy un poquitito de background de Henson. Henson es una compañía que desarrolla software especializado en dos cosas, en planillas y en gestión de talento humano. Es lo único que hacemos desde Centroamérica y la visión es que todo nuestro software esté muy enfocado en cómo el empleado vive el proceso de planilla y cómo el planillero vive el proceso de planilla. Y van a ver que a lo largo de este webinar me refiero mucho a cómo un mismo reto, el planillero lo ve de una manera y el empleado lo ve de otra manera. Vamos a profundizar sobre eso. Em, Al final creemos que un gran producto tiene principalmente tres aristas importantes o tres componentes importantes que debe tener para ser exitoso. Primero, debe tener buena tecnología. Si usamos la tecnología de hace 10 años, ya eso no sirve. Si usamos, eh, si conocemos funcionalmente a nuestro usuario, es decir, ese acercamiento o ese conocimiento, tanto con el planillero como con el empleado, es lo que hace digamos, que el producto sea más enriquecedor.
Y por último, los temas que son más de cumplimiento, es decir, cómo hago el cálculo. Ahorita en Costa Rica y en Panamá hubieron cambios importantes en la legislación. En Costa Rica ya están aprobados, en Panamá parece que se van a aprobar el próximo año. Y estos cambios, pues nuestra tecnología tiene que mantenerse al día de los cambios y tienen que ser aplicados de forma correcta. Eso tiene toda una complejidad. Cuando no funcionan alguno de estos tres esquinitas, no nos funciona bien el software, no nos funciona bien el cálculo. ¿Por qué? Porque imagínense una gestión de planilla donde tengo una excelente tecnología, súper bonita, súper de buena onda, pero los empleados no cargan bien las incidencias. No me va a funcionar. Si tengo una excelente tecnología donde los empleados cargan bien las incidencias, pero los porcentajes o los tramos de la renta están mal actualizados, tampoco nos va a funcionar. Entonces, un poquito lo que vamos a tratar de hacer aquí es navegar estas tres aristas y cómo queremos o tratamos de resolverlas. Perdón, último anuncio parroquial. Si alguien tiene alguna pregunta, tengo aquí al ladito, tengo abierto el chat. Entonces, quien tenga una pregunta, ya sea puntual, de cálculo o general, con mucho gusto la puede ir haciendo y yo voy viendo a ver si la puedo responder en el momento o la respondemos hasta el final. Entonces, esta presentación, que a propósito la hice con letra chiquita, tiene todos los componentes que puede o debe tener una planilla. ¿Y por qué lo hice así que se ve tan horrible el slide? El mensaje que trata de enviar es que son un montón de cosas. Les voy a leer un poquito qué es lo que está escrito aquí, pero la planilla tendemos a pensarla como gracias a ti, Cristal, nosotros tendemos a pensar la planilla como algo muy plano, como hay un salario, hay unos descuentos y listo. Em, La planilla es súper compleja. Yo soy economista de profesión y trabajé muchos años con cálculos macroeconómicos, así, cosas esas que se ven en la televisión. Una de las complejidades más importantes de los componentes es entender todos estos componentes que están aquí en la slide. Entonces, empezamos con el salario ordinario y el siguiente nivel son las horas extras y los feriados. Y luego vacaciones, incapacidades. Y empezamos ahí a complicarnos un poquito porque tenemos incapacidades privadas, incapacidades que da el Estado. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos incapacidades del Estado de la institución del INSS y la de la caja. Y las dos tienen un comportamiento diferente frente a la ley y frente al cálculo. En Panamá tenemos el CIPE, en Guatemala tenemos el IX y las instituciones privadas, que algunas sí tienen permisos para generar incapacidades de ley. Las licencias de maternidad y paternidad que funcionan muy diferente y de forma muy compleja, que creo que es uno de los temas de los más complicados, no tanto porque sea difícil hacer el cálculo, sino porque debemos ser súper precisos en cómo lo hacemos, porque al final son derechos de ley de gente que a veces ni siquiera está en la compañía. Por ejemplo, en la licencia de maternidad, la persona se nos fue y yo tengo que cumplir con ella y la capacidad de comunicarme con la persona es compleja y es limitada, sobre todo cuando tratamos de entender en los diferentes países, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que han habido cambios de ley, por ejemplo, y perdón si el ejemplo es un poquito oscuro, pero cómo se hace una licencia de maternidad para una persona que su hijo no nació, entonces, o que falleció en el proceso en el nacimiento. Entonces, todas estas complejidades tenemos que tenerlas en cuenta y como planilleros tenemos que estar al día de cómo funciona, ¿no? Bonos y comisiones. El otro día estuve en una conferencia en El Salvador y me comentaban que los bonos no son afectos a cargas sociales, ¿no? Y yo me reía porque, claro, en Costa Rica, imagínense la situación si fuera que los bonos no estuvieran afectos a la carga social. Y luego revisando otros países, por ejemplo en Panamá, donde los extranjeros no pagan cargas sociales o dentro de cierto régimen pueden no pagar cargas sociales. Entonces, cuando mezclas todo esto, se vuelve un tema complicado cuando avanzamos a cuando tenemos bonos que no son salariales, es decir, le entrego un carro a mi empleado, le entrego al gerente un BMW de última generación. ¿Qué impacto tiene eso sobre la renta o no? Mucha gente ni sabe la respuesta, ¿no? Porque es una respuesta media legal, media de cálculo, media de todo. ¿Cómo
mucho a las entidades externas cuando me vienen a hacer una auditoría. Tuvimos hace poco un cliente que le llegó un inspector del CIPE, que es la entidad de seguridad social en Panamá, le llega un inspector del CIPE y le dice, mira, tus vacaciones las estás gestionando mal, a partir de ahora tienes que gestionarlas de esta manera y esta va a ser tu multa. Y entonces, frente a muchas situaciones, eh, los empleados o los planilleros no sabemos ni lo que hacer. Solo para ir terminando, hablamos de pensiones, de embargos, de préstamos, de fondos voluntarios que ni siquiera son partes de la ley. Por ejemplo, los fondos de cesantía o ciertos fondos de cesantía en Panamá y los fondos de pensión complementaria en Costa Rica o las cajas de ahorro en Guatemala. Todos estos ejemplos generan impacto sobre la planilla y nosotros como planilleros debemos tener la capacidad de poder responder ¿qué hago? Por ejemplo, con el ejemplo del carro. ¿Lo meto o no lo meto a la planilla? Y si no lo meto a la planilla, ¿qué significa? ¿Qué exposición, qué contingencia me genera frente a las autoridades de gobierno? Y lo mismo al revés. Eh, entonces, vamos a terminar la charla hablando un poquito sobre liquidaciones, no mucho, porque no creo que nos dé el tiempo, pero sí es importante que entiendan que todo esto, si lo tengo bien ordenado, me va a generar un proceso de desvinculación de liquidación un poco más cómodo, más simple, pero si no, nos va a generar más complejidad. Entonces, les dije que les iba a comentar, me encanta este slide, de hecho la hice ayer, de cómo entendemos los 3 o 4 problemas más importantes que tenemos como planilleros y como empleados frente a las diferentes situaciones. Entonces, el empleado siente que me piden incidencias cuando no estoy seguro. Viene mi planillero, mi jefe o el administrador o el supervisor y me dice, hey, ¿hasta cuándo las vacaciones? Tienes que meterlas en el sistema o tienes que reportarlas o tienes que decirme cuándo te vas a ir de vacaciones o te informo que te vas a ir de vacaciones en tal fecha. Estuviste de incapacidad hace 2 semanas y todavía no me entregas la boleta, entonces te voy a tener que retener el pago. El empleado se siente atacado por entregar sus incidencias. Es un ejemplo un poquito extremo, ¿no? Pero el empleado se siente tensionado, quieran llamarlo, en entregar sus incidencias a la compañía, quien sea el representante dentro de la compañía. Y el planillero siente el mismo problema y dice, si usted me pudiera entregar la incidencia 5 días antes de la planilla, entonces yo el 14 o el 13 me voy a la playa. Pero como todo el mundo me está entregando las incidencias el 14 en la mañana, pues es una locura, todo sale mal, está mal hecho, etcétera. Lo mismo con temas de aprobación. Por un lado, el empleado dice, no, pero yo quiero comprar mi ticket de avión para irme de viaje el 30 del próximo mes o el 10 del próximo mes y se demoran un montón en aprobarme las incidencias. Entonces, cuando nosotros entramos a las compañías a entender por qué hay esa demora, es que hay todo un proceso como manual de cómo viajan las aprobaciones dentro de las compañías, los flujos de trabajo dentro de las compañías, y eso lo que genera es tiempo, disgusto, etcétera. Y por el otro lado, el planillero dice lo mismo, dice, acá me entregan 3 boletas diferentes de acciones de personal o 3 boletas diferentes de certificados, y ya yo no sé si el empleado se fue o no se fue de vacaciones, si la vacación fue o no fue aprobada y cómo fue aprobada. El siguiente que a mí me encanta, porque los dos lo vemos, el empleado y el planillero los vemos diferentes, ¿no? Por un lado, el planillero es responsable frente a gerencia y frente a tesorería o contabilidad o quien sea, de que el cálculo sea fidedigno, es decir, si estoy pagando 100, que sean 100. Tuvimos un cliente hace poco que andaba muy incontento por el hecho de que le pagaron a un empleado por 2 periodos después de que el empleado ya se había retirado de la compañía. Entonces, frente a eso, uno agarra y dice, ¿cuál fue el problema? ¿Fue un problema tecnológico? Que la tecnología no se enteró que el empleado se había ido. ¿Fue un problema funcional? Es decir, yo como planillero o como jefe no le dije al sistema que este empleado se había retirado. ¿O fue un problema legal? Que lo retiré, pero no le hice la liquidación al tiempo, entonces el sistema siguió pensando que la persona seguía en la compañía. Obviamente que es un poquito de los tres y cada caso puede ser una complejidad diferente, pero los errores de cálculo y la necesidad de hacer retroactivos es uno de los desafíos más importantes del planillero y el problema siempre es cuando es un desafío en negativo y no en positivo, es decir, cuando entregué más plata al empleado de lo que le debería haber entregado.
Si yo le tenía que pagar 100 y le pagué 50, ¿cómo le pido los 50 de vuelta? En cambio, perdón, si le pagué 150. Pero si le tenía que pagar 100 y le pagué 50, pues le completo los otros 50 y se acabó. ¿Cómo se da vuelta este problema al empleado? A ningún empleado le gusta que le paguen mal su planilla. Ningún empleado le gusta encontrar errores en su planilla. Y si estamos en el caso de que me tenían que pagar 100 y me pagaron 50, mucha de la confianza que yo tengo con la compañía se ve minada por este proceso. Porque yo tengo que ir donde mi jefe y decirle, oye, otra vez me pagaron mal la seguridad social, la renta está mal hecha, me están descontando un bono que no deberían descontarme, o no me pagaron mi bono a tiempo, etcétera. Y eso genera situaciones incómodas en las compañías que pueden inclusive dentro de ciertas situaciones llevar a la ruptura de la relación. Entonces, el empleado siente que le han robado, que no le han sido transparentes, que no le han sido puntuales, que un poco de cosas. Y el planillero está hasta acá porque todo le llega tarde, entonces todo sale mal, no tienen tiempo para revisar las cosas bien, etcétera. Y ni hablemos de los adicionales, es decir, si soy un empleado y además necesito un certificado salarial firmado para llevarlo al banco a pedir mi hipoteca, les aseguro que si me demoro 2 semanas en generar ese certificado, yo como empleado estoy aburrido de la compañía. Porque los empleados nos dicen a nosotros como proveedores y nos dicen, no entiendo por qué demora 3 meses en hacer un certificado, 2 meses, un mes, 14 días, 10 días. Es hacer un PDF y enviarlo. Y cuando entramos a entender a los planilleros, porque partimos de la base de que el planillero es gente muy profesional, y nos dicen, claro, es que yo no puedo entregar certificados salariales del 12 o el 13 que empiezo a hacer el corte hasta el 16 y del 26 hasta el 5 porque tengo las presentaciones de gobierno, porque tengo 21 cosas. Entonces, como no puedo, no tengo ese tiempo, solo me queda el tiempito del centro. Entonces ya me tengo que ir a los 7 días. Ahora, para yo hacer un certificado, tengo que calcular el promedio, por ejemplo, para entender si el empleado tiene un embargo, si no tiene un embargo, etcétera, cuando el proceso debería ser absolutamente automático. Es decir, el planillero no debería gastarse el tiempo en hacer eso y el empleado no debería esperar en recibirlo. Entonces, esos son un poquito los desafíos que yo creo que son los más complejos y ahorita vamos a ver en qué se traducen o cómo se resuelven en parte. Voy a hacer un drill down de alguno de los componentes que vimos o una profundización de alguno de los componentes que vimos en la agenda pasada, en el mar de componentes, ese slide todo grandote. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, voy siguiendo. Me la pueden ir escribiendo ahí en el chat si es que fuera el caso, pero quiero que sepan que todos estos componentes y todo este conocimiento que estamos hablando, además tiene la problemática que puede surgir cambios a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son los componentes más importantes de salario y cómo a veces la interpretación de ley o la interpretación de la pregunta nos generan complejidades. Entonces, hablemos de lo más básico, ¿no es cierto? El salario. ¿Qué cosa es el salario? Supuestamente es el valor pactado en el contrato con el empleado, ¿no es cierto? Oral o escrito, los contratos orales medio que fueron desapareciendo de la región. En Costa Rica todavía son muy populares, en Panamá mucho menos. Eh, pero dentro de ese concepto salarial podemos tener pagos salariales o dineros que son dineros. Podemos tener pagos que no son dinero. Por ejemplo, el ejemplo que les puse hace un rato de un carro. La compañía le cede a un empleado el uso de un vehículo. ¿Qué es eso? ¿Va para renta? ¿No va para renta? Eso convierte el pago más complejo. Luego, modalidades de pago, ¿no es cierto? Yo puedo pagarle a la persona de forma por transferencia, en cheque, en efectivo. La ley en Costa Rica dice todo menos mercancía. En Panamá la ley no es tan explícita, en Guatemala tampoco. Pero digamos, la modalidad de pago se refiere a cómo le entrego el dinero a la persona. Y luego eso se complica con la periodicidad, porque una compañía, tuve hace poco un cliente que nos decía, yo pago quincenal y bisemanal. Y no es lo mismo, porque la bisemanal es, qué sé yo, todos los viernes y la quincenal es todos los 15 y los 30. ¿Qué complejidad me genera? Y le dije, uy, es terrible, porque una nómina semanal nunca te van a cuadrar las semanas con el mes. Entonces,
cuando consolidas para las entidades de gobierno y tratas de entender qué hay que reportar a la entidad, el dato nunca es preciso y eso siempre termina costándole a uno en las auditorías. Entonces, yo ahí siempre recomiendo, ¿cómo tienes una planilla más sencilla? Hey, reduce las periodicidades, todo lo que te permita tu empresa o tu empleado. Si puedes, obviamente que es más simple tener una planilla mensual que una quincenal, porque no tengo que partir las prestaciones, los salarios, etcétera. Eh, y por último, las jornadas de trabajo. Yo les puse aquí un cuadrito. Esto lo hicimos con Costa Rica, pero con los ejemplos de ley en Costa Rica, pero solo quería aquí que vean cómo cambian los valores por hora calculados frente a cada una de las jornadas. Es decir, un empleado que trabaja en jornada diurna, que trabaja 30 días pagados, digamos, con el día libre, el valor del día y finalmente el valor de la hora termina siendo de más o menos 2.000 colones. Pero el mismo empleado en una jornada diferente va a tener este cálculo nos lo hicieron nuestros amigos de BS, va a tener un valor por hora de casi 3.000 colones, frente a más o menos la misma cosa, el mismo salario mensual. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestras jornadas, que conozcamos y entendamos cómo se va a comportar el siguiente tema, que son las horas extras. ¿Cuántas horas extras creen ustedes que existen en las diferentes empresas? Usualmente las compañías nos mencionan tres: una hora extra durante el día, una hora extra en la noche y una hora extra en los feriados. Nosotros debemos tener hoy día 25 diferentes tipos de horas extras configuradas en el sistema porque cada compañía entiende la hora extra como algo diferente, porque la hora extra puede ser del 110%, del 150%. Tenemos una compañía que antes de que sean clientes nuestros, su entendimiento de la hora extra era que era el 250%, porque decían, bueno, listo, si una persona trabaja una noche, una hora extra en la tarde, le tengo que pagar la hora normal, la hora que está trabajando y la otra mitad. Y entonces tú dices, no, espérate, pero no son 150%. Y ahí es donde empieza uno a entender que las bases sobre las que uno viene pagando hace mucho tiempo no siempre son precisas. Yo siempre recomiendo revisar, por ejemplo, horas extras antes de empezar un proceso de implementación, porque ahí es donde se va un montón de plata que a veces uno no quiere ni siquiera o no puede ni siquiera contenerla, porque los empleados se acostumbran a recibir sus horas extras al 250%. Entonces debemos tener muy claro qué dice la ley sobre las horas extras, cuáles son las categorías que existen y cómo las aplico a cada una de las situaciones que pueda tener. Lo mismo con los feriados. ¿Qué pasa si trabajo una hora extra en un feriado en la noche? ¿Qué significa eso? ¿Que me van a pagar 400% la hora? ¿Qué genera eso? Por ejemplo, hace poco tuvimos un desayuno laboral y nos decían, ¿qué pasa si un empleado tenía planeada una hora extra para mañana, pero se incapacita? ¿La incapacidad que debo generar le incluye esa hora extra o no? Entonces son toda una serie de procesos que se vuelven más complejos, sobre todo entendiendo que por lo menos la mitad de las empresas en Centroamérica deben estar pagando su planilla con Excel y tienen que hacer todos estos cálculos a partir de conocimiento y pues, de manualidades. Lo mismo con el tema del descanso. Hace poco tuvimos un caso de un cliente que tenía un empleado de confianza y el empleado de confianza dice, no, la ley dice que tiene que tener 1 hora y media de descanso. ¿Y cuántas horas trabaja tu empleado de confianza? 6 horas al día. ¿Será que no entendimos bien cómo se aplica esa parte de la ley en el descanso? Y que es 1 hora y media, pero que el inciso anterior dice que son 12 horas, que el empleado de confianza debe trabajar 12 horas. Entonces ahí es donde uno agarra y dice, bueno, puede ser por un lado que no aprendieron o que no aprendimos o que no lo entendimos, y por otro lado que no tenemos la completitud de la automatización o de la... Vámonos a vacaciones. Este es un tema muy, muy, muy caliente para nuestros clientes y nuestros planilleros. Solo para hacerles un pequeño recuento de la región, en Panamá las vacaciones se deben pagar antes de que la persona salga a disfrute. En Costa Rica las vacaciones no se pueden pagar no se pueden convertir en dinero, sino que o compensadas, sino que deben ser disfrutadas todos los años, si no tienen un acto de perecimiento.
Entonces, el problema de vacaciones se centra en tres. ¿Cuál es la provisión contable que hago yo de la vacación? Es decir, ¿qué provisiono yo que se va a gastar? ¿Cuándo se pueden gastar? En diferentes países es diferente. Por ejemplo, o sea, en Colombia apenas la acumulas, la puedes gastar. En Costa Rica deben pasar 50 semanas. En Guatemala no hay restricción. En Panamá sí. En Guatemala, en Costa Rica, el máximo es de un mes, de un año para disfrutarlas. Entonces yo cumplo las 50 semanas, tengo mis 2 semanas y me voy de vacaciones. ¿Qué significa 2 semanas? 2 semanas puede ser 14 días o son 12 días más 2 días de descanso. Y esto entendiendo todas estas preguntas que les hago, que en el caso de ustedes me imagino que pues generan complejidad también, tienen que ver con cómo hago yo para reconocer esa vacación, sobre qué base o qué promedio se calcula y cómo la gestiono a la hora de entregarle el dinero al empleado, el, el, el reconocimiento al empleado. Tuvimos un caso hace poco también de un cliente que su empleado tenía que salir de vacaciones y tocó quitarle, decirle, no, no puedes salir de vacaciones porque nada, porque no te puedo atender, necesito que tú estés en la oficina y que atiendas. Y el empleado dice, bueno, pero yo ya tenía comprado tiquetes de viaje, no me importa quedarme, si quieres me quedo, pero me tienes que reconocer mi dinero en el viaje. La compañía decide que lo va a reconocer y vienen donde nosotros y nos dicen, ¿y bajo qué concepto lo reconozco? Porque no quiero pagar garantías sociales sobre ese dinero, porque no es un bono, simplemente estoy reconociendo un tema que está ligado a vacaciones. Y ahí es donde te das cuenta la necesidad de la integralidad del conocimiento. El planillero se vuelve un abogado, ¿no es cierto? Tiene que saber cómo hace un reintegro, que no es una nómina, que no sé qué. Toda esa complejidad se genera. Y además, les comento que, por ejemplo, en Costa Rica este año cambiaron los promedios que se utilizan para calcular ciertas cosas que tienen que ver con vacaciones e incapacidades, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en incapacidades, nosotros entendemos en la región las incapacidades como ese permiso que nos da el médico para no ir a trabajar. De hecho, es gracioso que le decimos incapacidad, ¿no es cierto? Porque es un permiso de descanso, realmente descanso médico. Pero bueno, así se llaman, son incapacidades. Eh, y entonces, al final, en cada uno de los países hay un reglamento diferente, pero para darles este ejemplo, voy a usar el ejemplo de Costa Rica. La incapacidad te la da un ente que se llama la Caja Costarricense del Seguro Social y eso genera un comportamiento que hace que los primeros 3 días el 50%, un porcentaje del valor es asumido por el patrono y otro porcentaje se desaparece y a partir del cuarto día esos porcentajes se convierten en asumidos por el ente gubernamental, ¿no es cierto? Em, ya casi te respondo, Cristal. Y entonces, ese, ese comportamiento cambió este mes. La Caja Costarricense de Seguro Social decidió que en lugar de que se use un valor promedio de referencia, se va a usar el promedio de los últimos 12 meses. Toca cambiar todos los cálculos de la compañía a partir de ya, porque el Estado cambió su forma de gestionar estos subsidios. Y además, estamos acostumbrados a que los médicos de empresa o los médicos privados entreguen incapacidades. La caja se pronuncia a inicios de este año y dice, sí pueden entregar una incapacidad, no de este año, el anterior, perdón, sí pueden entregar una incapacidad, pero esa incapacidad hay que llevarla a la caja y que esa incapacidad se convierta en una incapacidad de la caja y luego se transfiera en dinero. Y hay otro ente diferente que es el INS, que entrega incapacidades que generan una que tiene más que ver con riesgo de trabajo y accidentes laborales y genera un comportamiento totalmente diferente frente a la nómina. Entonces es muy importante como planilleros que entendamos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que hayan pasado los primeros 150 días para las vacaciones, que la incapacidad me la entregue el IX, ¿cómo me la entrega? Si me la pasa por correo, me la entregan en físico. Algunas entidades de gobierno, por ejemplo, el CIPE en Panamá está haciendo una refacción masiva sobre cómo entrega estas incapacidades, la caja en Costa Rica también.
¿Y cuál es la diferencia, de hecho, entre las incapacidades, diferentes incapacidades, cómo se conectan con maternidad y paternidad? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una incapacidad adentro de la maternidad? ¿Cómo se gestiona? Son cosas complejas que uno en el día a día dice, pues, ¿qué importa? A mí nunca me va a suceder hasta que te sucede y tienes la persona en maternidad, en vacaciones, incapacitada al mismo tiempo y ya uno no sabe qué hacer. Aquí Crystal nos pregunta sobre el tema de vacaciones, si es que hay un límite para darte. Es que dice así, ¿verdad que en Costa Rica hay cierta cantidad de vacaciones atrasadas, límite para darte? Es que conozco un tipo que siempre se queja que tiene casi un mes de retraso de vacaciones, pero usted comenta que no se pueden transformar en dinero. Sí, en Costa Rica están prohibida la transferencia de vacaciones en dinero, salvo hay una excepción en el Código de Trabajo que habla de una imposibilidad mayor o fuera del control de la compañía y del empleado de disfrutarlas. Y les voy a dar un ejemplo. Tuvimos una compañía que durante el primer año de que tenía la persona que disfrutar, no la sacó de vacaciones. Y cuando ya iba a llegar el vencimiento de las vacaciones, al final del siguiente año consecutivo, el empleado entra en una incapacidad muy larga, crónica. Entonces no había cómo, no existía forma de sacar a la persona de vacaciones. Entonces ahí sí se le entregó el dinero y no pasa nada. El problema es cuando las entidades gubernamentales nos auditan, tú tienes que poder probar de que de verdad no pudiste sacar a la persona de vacaciones y no es simplemente porque no te cuadraba con tu temporada alta. Y ahí es donde se pone un poquito difícil. Entonces hay que tener una buena excusa porque en nuestros países las auditorías son muy comunes, ¿no? Entonces uno tiene que poder decir, no, mira, no te la pagué, pero no es porque no querías, sino no, te la pagué y no la disfrutaste porque no es porque no querías, sino es por tal y cual razón. De hecho, el descanso, los días de vacaciones, el Estado los entiende como una necesidad biológica, no como una necesidad, no es como un tema de dinero, pero nada. Luego, bonos y comisiones. Aquí sí no les puedo dar ejemplos perdón, aquí sí no les puedo dar ejemplos de países porque en cada país se comporta diferente, pero en general es muy importante entender cómo esos bonos se convierten en dinero y si esos dineros o esos bonos deben verse contemplados frente a las diferentes entidades con todo lo que respecta a temas salariales y a reportes de la caja o de las entidades fundamentales. Por ejemplo, en Costa Rica, si una persona recibe un bono de desempeño, el bono en su totalidad hay que reportarlo a la entidad de gobierno y ese reporteo debe, ese reporteo debe reflejar el 100% de los dineros entregados al empleado, sea por lo que sea. Entonces, ¿qué hacen muchos patronos? Entregan el dinero, lo que se llama en Costa Rica en salarios en especies, que es, por ejemplo, comidas, almuerzos gratis, eh, una serie de cambios que tienen que ver con dineros que se entregan en forma de dinero o especies, muy común con las empleadas domésticas, vivienda, y luego deben ser reconocidas no para renta, pero sí para el tema de liquidaciones. Voy, ahí veo que hay dos preguntas, ya casi termino con el tema de los beneficios y las respondo. Entonces, si profundizamos un poquito entre los beneficios salariales y no salariales, aquí realmente es un tema que yo no soy muy experto, pero sí quiero trasladárselos para que ustedes puedan irse asesorando. Tiene que ver un poquito con no se autoconvenzan de que las cosas son como ustedes quieren que sean o como sus jefes o sus gerentes quieren que sean. Es decir, me recuerdo durante COVID, un cliente entregó tarjetas de estas de regalo para ayuda y así, y les entregaron ayudas, eh, por ejemplo, tarjetas de supermercado, tarjetas de vestimenta o regalos de Navidad, etcétera. Entonces yo le entrego a mi empleado un regalo, una tarjeta de $500, le digo acá está, señor empleado, vaya y disfrute. ¿Eso es un beneficio salarial o no? Mi jefe me va a decir que no, eso no es un ejercicio salarial, porque yo no le he entregado dinero, le he entregado un regalito y es como
como el queque de regalo de Navidad a fin de año. ¿Qué va a decir el ente regulador? Cuando vengan a auditarnos y vean todas esas tarjetas. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer una valoración de riesgo en cómo le asesoran o le recomiendan al patrono o al jefe o a la gerencia o a quien fuese, y decirle, mira, yo creo que debemos convertirlos en dinero, porque le estamos entregando a alguien una gift card de $1,000 y con esos $1,000 espero que la persona vaya y compre algo, ¿no? Entonces ahí es donde viene la duda sobre cómo se reporta. Y eso nos lleva a tratar de entender o dónde está la dificultad en tratar de entender cuál es el salario real de un empleado. Otra vez me voy a Costa Rica para hacer el ejercicio. Supongamos que yo le entrego a mi empleado 1,000,000 de colones, o su salario bruto, mejor para hacer el cálculo más redondo, su salario bruto es de 1,000,000 de colones. Sobre ese 1,000,000 de colones, yo le voy a hacer una retención para la caja, para el Seguro Social, de el 10.67%, que son mal contados. No me juzguen por los números, 100,000 colones. Y yo como patrono tengo que sacar otros 270,000 colones, también mal contados, encima del millón. Entonces, el costo real de ese empleado es 1,300,000 colones, más lo que se paga de renta, que para este salario que hemos escogido es un poquito. Ponle que sean 10,000 colones de renta para hacerlo redondo el cálculo. Entonces, el salario real que debería percibir el empleado realmente es como un iceberg. Tú ves solo la puntita del iceberg o la punta grande del iceberg, que es el dinero que se hace en la transferencia de banco, pero detrás hay una serie de costos asociados que tienen que ver o con el patrono o con el empleado o con la póliza de seguros que hay que pagar al año para tener al empleado, etcétera, etcétera. Y eso genera como unas deducciones invisibles, ¿no? Porque el empleado piensa que le están pagando 900,000 colones en el ejemplo que hemos dicho ahorita, y la compañía se está sacando del bolsillo 1,300,000 colones. No es poca plata. En cada país es diferente, en Panamá es un poco menos y en Guatemala es bastante menos. Pero la carga patronal es muchísimo mayor que la carga no patronal. Eh, no en los valores netos, sino en el sentido de que hay un montón de plata que no se ve, que se escapa. Aquí los embargos también funcionan diferentes en cada país, pero lo que les quiero dejar, no vamos a hacer el cálculo porque es complejísimo de hacer. El cálculo en sí es fácil, pero cuando lo pones en el orden de qué descuento primero, porque resulta que los empleados que son complejos en todo, ¿no es cierto? Entonces es el mismo empleado que tiene una pensión alimentaria, un embargo ejecutivo, otro embargo ejecutivo, además tiene un préstamo hipotecario de libranza con el banco y le debe 150,000 pesos al empleado, al empleador, y además tiene deducciones opcionales como pensiones complementarias, asociaciones solidaristas, etcétera. Entonces yo tengo que poner todas estas deducciones en una pirámide y decir, bueno, frente a los $1,000 que le voy a pagar, ¿a quién le pago primero? ¿A quién le deduzco primero? Y dentro de estas deducciones, eh, alguien se va a quedar sin plata, porque resulta que si empiezo a deducir todo, no me va a sobrar suficiente para pagar esa caja de ahorros o esa pensión complementaria o esa libranza. Entonces hay una lógica legal que no es que hay un código de trabajo que dice primero es esto y después el otro, pero ya la jurisprudencia nos ha ido enseñando en qué orden hay que hacer estas deducciones. Y por último, perdón, y por último vamos a hablar de la liquidación laboral. En todos los países funciona más o menos lo mismo. Yo tengo unos derechos irrenunciables y unos derechos negociables o que dependen del tipo de desvinculación que se han hecho. Y acá siempre surge la pregunta, ok, listo, el empleado se va, él tenía una deuda conmigo en patrono de $100. ¿Puedo deducir esa deuda de esos dineros? ¿Cómo la deduzco si es que la hago? No, pero es que si tengo un pagaré, entonces tengo el dinero aquí, etcétera. Y esa complejidad es una de las más difíciles eh, frente a frente al entendimiento del cliente final, digamos que es el empleado, que reciba bien su salario, sus liquidaciones, y protegiendo a la empresa de que no le caiga el Ministerio de Trabajo a hacer una auditoría. Entonces, ¿qué hacemos? Qué pregunta más difícil, ¿no?
¿Se recuerdan los desafíos que les puse aquí? Eh, yo entiendo que existen unos componentes de planilla en toda la región que convierten el ejercicio del planillero en un ejercicio súper complejo. Y de repente esta es una presentación que deberían ver los jefes de los planilleros y no necesariamente los planilleros, como para que entiendan que esto no es sumar 3 más 5 y restarle 2 de la entidad de gobierno. He tratado de profundizar un poquito en las preguntas, no tanto en las respuestas, por eso no he contestado todavía en el chat, pero ahí los veo y les mando, les prometo que les mando un mensajito. Y si nos alcanza el tiempo en las preguntas aquí las evacuamos. Eh, pero al final, la idea es que se vayan con un montón de preguntas sobre lo que yo creo que son los tres, el diagnóstico más profundo de los tres problemas más importantes que existe para un planillero. El primero es la comunicación, que son las que terminan generando en estos desafíos, ¿no es cierto? El primero es la comunicación. ¿Cómo hablo yo, planillero, con los jefes y con los empleados para poder tener un buen flujo de trabajo de aprobación, para poder tener un expediente al día, etcétera, etcétera? Buena información, es decir, una vez que tengo un canal apropiado para comunicarme con mis empleados, ¿cómo hago para que me llegue la información que yo ocupo? Es decir, si el empleado se va a ir de vacaciones 3 días, del 3 al 5, del 3 al 6, yo necesito saber que es del 3 al 6, porque significa que se va a reintegrar el 7, y viene la cantidad de problemas que tenemos nosotros con eso de entender cuántos días de vacaciones son y en qué fechas se aplica. Porque si son 3 días, me voy todo el 3, todo el 4 y todo el 5 y regreso el 6, o significa que el 3 empiezo es el 4, el 5, el 6 y regreso el 7. Entonces, y de hecho tuvimos que cambiar una forma en el aplicativo de cómo se reporteaban las vacaciones porque no era claro. Entonces debo tener buena comunicación y buena información. Y eso tiene que influenciar en el cálculo. Es decir, cómo todo lo que hemos visto ahora, cómo se traduce en el cálculo. Es decir, cómo le reduzco el embargo a un empleado que tiene 4 actividades diferentes de retención. ¿Cómo hago para entender qué debo reportear a la entidad de gobierno? Porque la planilla, a diferencia de, por ejemplo, la contabilidad, donde yo puedo generar una rectificativa el próximo mes, más o menos, pues, Hacienda o las entidades de Hacienda no auditan todos los meses a las compañías. Aquí no, yo le tengo que reportar la planilla a la entidad de gobierno, al CIPE, al DGI, al SAT, al IPS, a la Caja, al INS, toda la Hacienda, todos los meses tengo que hacer un reporteo. Y eso genera pues una contingencia muy alta en cómo protegemos a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, les voy a dar unos ejemplitos de cómo Henson entiende la comunicación o cómo diseñamos nuestros productos para entender eh, esta parte de aquí. Lo primero, creemos que tiene que haber una forma de comunicarme con mis empleados en todo momento y que sea absolutamente transparente para todos los que participan en el proceso. Si mi empleado pide una vacación y el jefe se lo aprueba, esa trazabilidad tiene que quedar en el sistema. En el sistema que sea, yo les estoy mostrando el de Henson, que es el que tenemos. Eh, Poder tener visibilidad de las comprobantes de pago, poder tener visibilidad cuáles son las afiliaciones que tiene cada uno de mis empleados, si está afiliado a 2 pensiones complementarias, a una caja de ahorros, a una caja de compensación, a una caja de cesantía, etcétera. Todo el mundo lo debe saber todo el tiempo. Y no es porque necesito tener un buen expediente, porque me interesa ya no tener los tampos o los folders al orden, sino que no puedo tener, yo- para poder generar una buena planilla, debo tener eso ordenado, porque si el empleado decidió que ya no quiere pertenecer a una asociación solidarista, yo tengo que poder tener esa baja en el momento que sucedió para poder evitar errores luego y hacerle la deducción cuando él ya no quería que le hagan la deducción. Entonces, nosotros a esto le llamamos trámites, de cómo se traduce un trámite desde un empleado a un jefe y luego para aprobación o a varios jefes para aprobación y luego a un planillero que es el que termina ejecutando el dinero o los descuentos de todo esto. Luego, todo lo que tiene que ver con la gestión del equipo de trabajo. Yo como jefe necesito saber cuándo mis empleados están de vacaciones para poder saber si le permito a mi siguiente empleado irse de vacaciones o no. Yo tengo que saber si soy el jefe de Pedro, Pablo y Juan,
tengo que saber que Juan está de vacaciones, porque entonces esta semana Pablo no se puede ir de vacaciones, qué sé yo. Otra vez, comunicación y transparencia en la comunicación. Avanzando ahí, quiero poder tener, nosotros usamos una tecnología que se llama widgets, que son como cajitas con todos los beneficios, pero quiero poder entender cómo los otros procesos, y lo vamos a ver ahorita un poquito a más profundidad, pero cómo los otros procesos de recursos humanos impactan a la planilla. Es decir, yo desvinculo a una persona a través del proceso de desvinculación, quiero que eso genere automáticamente una novedad de retiro o una incidencia de retiro para que no le siga pagando al empleado. Entonces, esta es un poquito la ventaja de poder tener toda la información junta. Yo hago una capacitación, la capacitación le genera unos dineros adicionales a mi empleado y entonces esos dineros tienen que aparecer en la planilla porque si no, no se los pagué y ya estoy incumpliendo con él, ya sea con el contrato o con la promesa que le he hecho, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos del expediente Henson o un poquito la necesidad de tener un expediente unificado, pero la idea es que toda la información esté junta y que integre todas las áreas operativas del negocio para que todo el que necesita meter un bono lo pueda meter en la misma cajita y que eso automáticamente resuelva el problema tanto de información como de comunicación. Acá les paso un poquito que son las slides que tenemos aquí de lo que hablamos, pero vean lo importante aquí del expediente digital. Primero, facilita la colaboración y comunicación. Todos hablamos en la misma plataforma, todos estamos hablando de las mismas fechas, ya no hay dudas que si los 3 días empiezan el 3 o empiezan el 4, que si me reintegro el 6, el 7 o el 8, automatiza el proceso porque obviamente que una vez que corrí la novedad en el mismo trámite del aplicativo, pues ya no tengo ni que calcular el valor de la vacación, porque el aplicativo solito sabe cuánto es el valor de la vacación. Estoy cumpliendo la normativa, porque si mi aplicativo está al día, pues estoy cumpliendo la normativa. Y esta pregunta que nos hacían hace un momento sobre cómo hago para calcular la jornada y si la hora extra está dentro de la jornada, etcétera, todo eso está dentro ya de los parámetros del aplicativo y por eso no, digamos, no tengo que generar cumplimiento por encima de lo que me está diciendo el aplicativo, simplemente conocerlo y aplicarlo. Y luego tiene que ver todo lo que impacta con la generación de informes, que es cómo le informo a gerencia qué es lo que hice, o cómo gerencia puede sacar información de que lo que hice está bueno o está malo. Y obviamente, desde el punto de vista de la compañía, pues está bueno tener toda la información en conjunto. Otra de las cosas que nos golpea, ya voy terminando, perdón, ahí les robo 2 minutos más. Otra de las cosas que nos genera mucha complejidad, sobre todo en Costa Rica, tiene que ver con el gestor documental. ¿Cómo guardo las famosas acciones de personal? Tuvimos hace poco un cliente en Guatemala que nos decía, yo quiero que firmen los comprobantes de pago. ¿Es legal? Eso es, más que legal o no legal, ¿es obligatorio o no? ¿Qué impacto tiene eso en mi gestión? Queremos llevarlo todo a digital. Les adelanto que las legislaciones de todos nuestros países nos permiten llevarlo digitalmente con el mismo valor probatorio que los papelitos. Simplemente es un tema de acostumbrarse. Y no quiero dejarlos sin una cosa que no tiene tanto que ver con nosotros como planilleros, sino más nosotros cómo vemos el problema de planilla y lo vemos como un proceso integral. Lo vemos como un proceso que empieza en la selección, procesos de reclutamiento, inducción, capacitación, bienestar, eh, de evaluaciones de desempeño, plan de carrera, plan de desarrollo, etcétera. Y la planilla debe ser un componente inherente a este proceso que genera todo ese valor, por un lado, informativo para gerencia, para poder tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, la gerencia de recursos humanos ocupa saber cuál es la provisión consolidada de vacaciones para entender si tiene que sacar a la mitad de la compañía de vacaciones o no, porque su provisión está subiendo y eso es una contingencia tremenda. Y quiero que pueda hacer un buen análisis de, por ejemplo, si está pagando más horas extras de las que debe. Nosotros hicimos hace poco con un cliente un ejercicio bien bonito que lo que trataba de decir era en qué momento ya no me conviene tener horas extras, sino que me conviene contratar a una persona adicional. Con una compañía de construcción lo hicimos. Y eso es un poquito la idea, tener la información integralizada para poder sobre eso tomar decisiones estratégicas.
Y lo último, y ya con esto los dejo, tiene que ver con el cálculo. No hay nada que hacer que al final a nosotros los planilleros nos miden con cómo hacemos el cálculo, si hacemos el cálculo bien o no lo hacemos bien, cómo revisamos el cálculo. Muchos de nuestros jefes quieren participar en el proceso de cálculo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces aquí es importante primero qué voy a comparar, papas con papas y papas con camotes. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo comparo la planilla de noviembre con la de octubre, no tenga buenas informaciones. Pero puede ser que si comparo la planilla de octubre de este año con la de octubre del año pasado, ahí sí, porque soy un negocio de retail, de comercio, en multiplaza o donde sea, y pues mi movimiento es de temporales, no de meses contra meses. Entonces quiero poder generar una buena comparación ahí. Quiero poder entender, muchas veces nosotros cuando vamos a revisar las incidencias, decimos, voy a revisar si el cálculo de la incapacidad está bien hecha frente a lo que debería haber calculado yo en la incapacidad. No, primero veamos que las fechas están buenas. Veamos si, por ejemplo, el ejemplo que nos ponían, que nos preguntaban ahí, si es la cuarta incapacidad del mes, va a tener un comportamiento diferente que si es la primera, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces, quiero poder entender eso bien, quiero poder estar seguro que las fechas son las correctas y el cálculo, o sea, la carpintería del cálculo, un poquito menos importante a mi forma de ver. Y quiero poder, a nivel de compañía, lo que les decía, poder entender mi control de planta, cuántas personas tengo en la planta, si eso es lo que debería tener frente a mis vacantes, si tengo gente que está está retirada, pero que su liquidación está pendiente, cómo la gestiono. Y todo esto me debería generar una serie de indicadores que yo pueda entregar, por un lado, a gerencia para temas administrativos y por otro lado, a usar para mí mismo, para decir, recomendar lo que les dije ahora, dejar de usar horas extras, usar más horas extras, etcétera. Nosotros usamos una herramienta en Bebia que se llama Power BI, que es muy bacana, y tu propio aplicativo te dice cómo funcionan tus gráficos, etcétera. Entonces, hasta aquí con esta primera parte, sé que no alcanzamos a cubrir todo, ya casi les respondo las preguntas, em, pero quiero cerrar antes de entrar a las preguntas también con un anuncio parroquial que tenemos, como les dije al inicio, tenemos dos webinars próximos, uno el 27 de noviembre, que va a ser la continuación de este, donde vamos a abordar algunos de los casos que nos han puesto aquí en las preguntas, por ejemplo, ese del orden de las deducciones, a mí me encanta. La respuesta es que no hay respuesta, pero no importa, ya lo vamos a abordar. Y la del 5 de noviembre, que lo vamos a hacer conjunto con CIA. Los dos webinars van a tener espíritus navideños de regalitos, así que únanse y quédense hasta el final. Vamos a estar entregando un iPad y un tema, el 3 de diciembre, perdón, el 3 de diciembre. Vamos a estar entregando un iPad con unas suscripciones a temas legales exactamente para que puedan abordar estas preguntas y avanzar un poquito en nuestro camino de convertir la gestión de planilla en algo prestigioso, que se entienda su complejidad y que todos ustedes puedan participar con respecto a sus gerencias o a ustedes mismos, dependiendo cada uno en qué parte están. Voy a responder a algunas preguntas que me pusieron aquí en el chat. No creo que logre responder a todas, pero voy a responder algunas. Empezando con la de Carlos, en Guatemala debe tener 150 días laborados, claro, para el disfrute. Sí, señor. Em, la de Cristal creo que sí la contesté, que tenía que ver con las vacaciones atrasadas límite. Es muy importante, de hecho, en las vacaciones en Costa Rica que tengan en cuenta lo del año, ¿no? Porque mucha gente no entiende que ese año genera vacaciones perecederas o que vencen. Entonces es importante tenerlo en cuenta para Costa Rica. Em, Ok, Carlos, sobre tu pregunta de Costa Rica, te cuento. Esto no es una ley ni siquiera, perdón, voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. Esto no es una ley, el tema de las incapacidades, sino que es un decreto de la propia entidad autárquica que habla de que tú tienes las vacaciones en tus 30 días. Entonces, si tienes, yo te pago, el patrón no reconoce 3 días de esos 30 o de la primera incapacidad. Entonces, si te vas un día, después otro día, igual son 3 días, ya el cuarto lo asume la entidad del Estado.
El cambio de pago de incapacidades en Costa Rica de parte del patrono, claro que sí, Katia. En Costa Rica existe, muchas preguntas de Costa Rica esta vez. En Costa Rica existe una ley que, bueno, no es una ley, otra vez es un decreto, que habla sobre cómo se calcula este subsidio. ¿Se recuerdan que me estaban preguntando sobre el pago de las incapacidades? En Costa Rica, ese subsidio se genera a partir del cálculo de un promedio. Es decir, para yo calcularte el X% de lo que sea, yo tengo que saber cuál es el 100%. Y la caja cambió la forma de entender cuál es ese 100%. Y en lugar de utilizar tu salario de referencia de este mes, va a utilizar un valor promedio de los últimos 12 meses laborados y eso va a cambiar eh, el cálculo final o el monto final que se debe hacer al cálculo, muy similar a las vacaciones. Adriana nos pregunta, ¿es cierto que las vacaciones en jornada de lunes a sábado para vacaciones se cuentan con los días sábados en jornada acumulativa? ¿A qué le llamas jornada acumulativa? Adriana, no sé si nos puedes aclarar un poquito ahí o si quieres me escribes por directo, porque me imagino que te refieres a gente que trabaja 48 horas a la semana, pero que un día puede trabajar 12, y al otro día 3 y al otro día 20. Si a eso te refieres, ahí hay un problema con con la propia jornada. Eh, pero si quieres me escribes y lo vemos pues, más uno a uno. Luego en Costa Rica, ¿cómo tendría que calcular el aguinaldo si el empleado ha estado incapacitado por la caja? Depende aquí de cómo ha estado incapacitado por la caja durante el año, pero si ha estado incapacitado durante la caja todo el año, en teoría no ha devengado ingresos de parte del empleado, por lo tanto, del patrono, por lo tanto no le toca aguinaldo, pero depende de cómo se han diligenciado ciertos ingresos, ¿no es cierto? Em, la del orden correcto no te la respondo, Cristal, el orden correcto para hacer las deducciones, porque la respuesta es que depende en cada caso. Es decir, no es lo mismo un empleado que tenga pensión alimentaria y que no tenga pensión alimentaria. Lamentablemente no está explícito en la Gaceta y cada patrono hace más o menos lo que puede. Nosotros dentro del aplicativo tenemos un sistema que hace estas deducciones de forma automática. Entonces tú simplemente le dices al software, le dices, mira, esta persona tiene un embargo alimentario, un embargo judicial, tiene tres así, tres así, cuatro así, cinco, y él solito te da el orden de cómo lo debes hacer a través de nuestra experiencia, porque realmente lo que rige ahí no es un decreto, sino es la jurisprudencia, es decir, qué han dictaminado los jueces a lo largo de los años. Entonces, eso es un poquito el tema del orden, que es un poquito más complejo. Y creo que con eso terminamos de evacuar las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí Fede les está dejando en el chat la forma de contactarnos, de cómo se pueden poner en contacto para nosotros si necesitaran alguna asesoría o desean instalar el software en sus empresas. Y como les decía, los invito al próximo webinar que vamos a tener, a los dos próximos webinars que tenemos el 27 y el 3 para seguir participando. Así que les agradezco mucho. Aquí les pusimos el link, como les decía, de la página web y ahí también, antecitos en el chat, ya se los voy a copiar. Nosotros desarrollamos una herramienta muy bacana que les puede servir, es para toda la región. Es nuestra herramienta de autoexamen. Aquí se las pongo yo en el chat. Ay, perdón, lo puse en el chat equivocado. Mira, acá. Listo. Que es cómo hacer un autoexamen, es decir, cómo diagnosticar qué tan eficiente están haciendo su planilla y qué tan profundo es su conocimiento. Entonces, para los que hacen también planilla y también gestión humana, tenemos dos exámenes por separados y les llega al correo como un resumito con unos mensajitos de cómo pueden mejorar su gestión de planilla. Así que nada, les agradezco muchísimo por el tiempo y por el espacio y como les digo, los invito al siguiente webinar para que estemos al tanto. Muchísimas gracias, hasta luego.